Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias que podemos venir delante de ti, pedir tu dirección y tu ayuda en todo lo que hacemos. Y aquí estamos tratando de tu sagrado libro que tú has dado a los hombres. Padre mío, te ruego que tú nos guíes y que esta hora sea de provecho para estos alumnos que te aman y quieren conocer mejor tu palabra. En el nombre de Cristo pido tu dirección en esta hora. Amén. Estamos estudiando estos datos bíblicos. En la hora anterior estábamos viendo los autores de los libros de la Biblia. Los autores de la Biblia, desde luego, tenían que escribir en su idioma. Ellos no sabían español, el español todavía no existía cuando ellos escribían estos libros. Tenían que escribir en sus idiomas de aquellos tiempos. Entonces tenemos números 8, Romano número 8, estamos en la página 6 de su bosquejo. Número 8, los idiomas originales. En primer lugar, la A mayúscula, el hebreo. El hebreo. El hebreo es el idioma principal del Antiguo Testamento. Hebreo. Este era el idioma de los judíos, el idioma de Abraham, el idioma de Moisés, el idioma de David, el idioma de los profetas. Unas partes son escritos en arameo, el arameo del Antiguo Testamento, unas partes de Jeremías y de Daniel. Es que ya en este tiempo tiene que ver con su contacto con Babilonia y luego el cautiverio en Babilonia. Y este es cuando los judíos dejaban poco a poco de hablar el idioma del hebreo y empezaba a hablar el pueblo judío el arameo. Y entonces hay unas partes de Jeremías, unos versículos y unos capítulos de Daniel, el capítulo donde Nabucodonosor de veras escribe su testimonio, es escrito en arameo, en la Biblia hebrea. Viene este pasaje en arameo. Las letras son muy semejantes. Vamos a ver las letras hebreas un ratito, pero las letras hebreas y las letras arameas son casi igual, como las letras españolas y las letras inglesas. Son las mismas letras, nada más se ponen en diferentes formas para formar diferentes palabras de los dos idiomas. Y así el hebreo y arameo usan las mismas letras. Y cuando estudiamos el hebreo en el seminario, unos de los profesores a veces pues querían confundir un poquito a sus alumnos y asignaron un pasaje para traducir del hebreo para la otra clase y pues no se podía porque no nos habían enseñado el arameo, solamente nos habían enseñado el hebreo. Y las letras son iguales, las palabras son semejantes, pero no se encontraban en el diccionario hebreo. Y entonces era imposible, era otro idioma, es otro idioma. Pero principalmente se puede decir, y es correcto decir, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. En el tiempo de Jesús, los judíos hablaban el arameo. Este era su dialecto en Palestina. Es seguro que casi todas las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, él les hablaba y se las daba en arameo. Este era el idioma ahí en la casa, cuando él fue criado ahí con sus hermanos y sus hermanitas, él hablaba el arameo. Él aprendía el arameo cuando iba aprendiendo. Tenemos, por ejemplo, en nuestra Biblia la palabra Abba. Abba. Este es arameo. Significa papá. Papá. Y dice que podemos decir por medio del Espíritu Santo a nuestro Dios, papá.
Abba, Padre. Y este viene del arameo. Y entonces el arameo era el idioma. Tenemos, por ejemplo, en uno de los evangelios donde dice las palabras de Jesús en la cruz, cuando dice Eli, Eli, lama sabactani. Este es arameo. Pero el idioma que se conocía por todo el imperio de aquel tiempo era el griego. Sí, era el imperio romano, y los romanos en la ciudad de Roma hablaban el latín. Pero el idioma que se conocía por todo el imperio era el griego de Alejandro Magno. Y entonces, cuando escribían los libros del Nuevo Testamento, el idioma del Nuevo Testamento era el griego. Y entonces los discípulos y los apóstoles conocían el griego, aunque su idioma que hablaban comúnmente era arameo, pero sí también conocían el griego y escribían en el griego para que más gentes podían haber leído el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí en México, podemos decir, hay ciertos dialectos indígenas, ¿verdad? Y así se puede traducir la Biblia en estos dialectos. Pero si se tiene su Biblia en este dialecto, únicamente una cierta porción del pueblo va a comprenderlo, ¿verdad? Pero si se escribe en español, y entonces muchos más van a comprenderlo, y hay unos entre estos grupos indígenas que también conocen el español y ellos también pueden aprovechar, pero también hay muchos que no conocen su dialecto, que conocen el español. Y entonces es más lógico que se escriba en español que en uno de estos dialectos. Y así fue en el tiempo de los judíos, de Jesús. Él hablaba porque estaba predicando a puros judíos, y entonces hablaba en el arameo. Pero cuando escribían para dar a conocer el Evangelio de Cristo en forma escrita, era más lógico escribirlo en griego. Hay una tradición que dice que Mateo primero escribió su Evangelio en el idioma arameo, pero quizás pronto él veía que de esta forma pues únicamente los judíos de Palestina eran los únicos que lo pueden leer. Y entonces parece que él escribió de nuevo, no una traducción, pero otro evangelio en griego. Y esto es lo que sabemos. Y todos los demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego. Entonces estos son los tres idiomas de la Biblia: hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento; griego, la mayoría del Nuevo Testamento. Tenga su manual, su guía de estudio en la página 10. En la página 10 usted encontrará esta hoja en que viene la primera hoja de la Biblia hebrea y también la primera hoja del Nuevo Testamento griego. Yo dije que la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Este es el idioma hebreo. El idioma hebreo usa estas letras y se lee desde la derecha hacia la izquierda. Es al revés de la manera que leemos nosotros. Estas son nuestras letras, o letras latinas, y entonces viene Génesis, entonces sí lo podemos leer, ¿verdad? Pero en la Biblia hebrea, el título de Génesis es la primera palabra que viene en Génesis. Y esta es la misma palabra. Aquí está la primera palabra y aquí está el título. Es lo mismo. Y esta es la letra que se oye como B, B. Este es R como R.
Este no tenemos en nuestro idioma, y por eso tenemos esta señal, y Bereshit es esta palabra. Y esta palabra Bereshit significa en el principio. En el principio. B es en el principio. Y entonces el libro de Génesis en la Biblia hebrea se llama en el principio. Aquí quizás quisiera ver, este es el nombre de Dios Elohim. Elohim. Quizás lo quiere encerrar ahí en su hoja para recordar este nombre de Dios. Unos estudiaron los nombres de Dios en la doctrina. Elohim. Aquí Samaim. Este significa los cielos. Y aquí Haaretz. Y este significa la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y esto es lo que viene allí, leyendo desde la derecha hasta la izquierda. Este es el idioma hebrea y más adelante vamos a hablar del orden de los libros que vienen en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea solamente contiene los libros de nuestro Antiguo Testamento, pero para los judíos se llama la Biblia. La Biblia. Nosotros cuando decimos Biblia hablamos del Nuevo Testamento. Cuando ellos hablan de Biblia, ellos solamente hablan de los libros de nuestro Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en el griego. Y esta es la primera hoja. Y esta kata, estas son letras griegas, no son letras nuestras, son letras griegas, pero unos de ellos son semejantes o iguales que las letras nuestras, otros son diferentes. Pero kata significa según. El griego sí se lee desde izquierda hasta la derecha, igual que nuestro idioma. Entonces, kata, y luego este dice Mataion. Mataion, este quiere decir Mateo, ¿verdad? Según Mateo. Si abre su Biblia en el Nuevo Testamento, primer versículo, aquí tiene biblos, biblos. De esta palabra biblos viene Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la primera palabra en nuestro Nuevo Testamento? Libro, ¿verdad? El libro de las generaciones, libro de las generaciones, y aquí tiene el nombre, Jesucristo, Jesucristo, y este es Jesucristo, ahí está, ¿verdad? Aquí, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está el nombre Abraham, escrito en letras griegas. Abraham. Aquí está el nombre David, escrito y es de David. Es igual que en nuestro idioma, David. Este es el griego. Y entonces quiero nada más que sepan, ustedes no van aprendiendo el hebreo o el griego, pero deben de saber que en el día de Moisés, pues cuando hablaban, el hebreo era su idioma. Yo soy norteamericano, cuando yo fui criado, pues el inglés era mi idioma, este era el único que sabía hasta que yo vine a México para predicar el evangelio y tenía que aprender el español. Para Moisés era el hebreo. Para el día de Jesucristo, pues su idioma era el arameo, pero también tenían este idioma, el griego, que se conocía por todo el mundo civilizado en aquellos tiempos, y entonces se escribió el Nuevo Testamento en el idioma griego. Deben de saber entonces algo
tocante a su Biblia, como fue escrito originalmente. Ya pasemos al Romano número 9. En la página 6 de sus apuntes, Romano número 9, la forma de la Biblia. La forma de la Biblia. Originalmente, la A mayúscula, originalmente la Biblia fue escrito o los libros fueron escritos en rollos. Escritos en rollos de papiro o de pergamino. Originalmente, los libros de la Biblia fueron escritos en rollos de papiro, que era algo semejante al papel, o pergamino, que era el cuero de pieles de animales. B mayúscula, la forma códice, significa la forma del libro, como tenemos hoy en día. El rollo más o menos fue una cantidad de papel rollado y se desarrollaba así o así para leer. Pero ya hoy en día todos nuestros libros vienen en forma de libro. Este es un libro. Pero en aquellos tiempos esta forma de libro de hojas no existía. Todos los escritos venían en rollos. La forma códice, esta forma de libro, se llama la forma códice y solamente en el segundo siglo después de Jesucristo, después de los apóstoles, entonces se empezaba a usar esta forma de códice. Entonces todos los escritos de la Biblia fueron escritos en rollos. Y luego la C, la división en capítulos. La división en capítulos, originalmente los libros fueron escritos todo un solo escrito. Ni había divisiones entre palabras. Pero la división de los libros en capítulos tuvo lugar en el siglo VIII de nuestra época, el siglo VIII después de Jesucristo. La D mayúscula, la división en versículos era mucho después. La división en versículos era mucho después. Había diferentes tentativas desde 900 después de Cristo, pero el sistema actual de los versículos que encontramos en nuestra Biblia se estableció en 1551, solamente un poquito más de 400 años hace. Esta es la explicación por qué en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vamos a ver en Hechos capítulo 8, y esto le va a ayudar un poquito para comprender algo de la Biblia. En Hechos el capítulo 8, allí leemos de este etíope que iba leyendo su Biblia. Y en capítulo 8 de los Hechos, versículo 32, Lucas, escribiendo, dice, y el lugar de la escritura que leía era, ¿por qué no dijo el capítulo 53 de Isaías? Porque Isaías no tenía 53 capítulos, ni 66, ni ningún capítulo. Era un solo capítulo, era un solo rollo, o dos rollos del libro de Isaías. Pero no había capítulos. Y entonces no podía decir capítulo 53, versículo 8 o algo así.
Entonces, la única manera en el Nuevo Testamento para identificar el lugar en el Antiguo Testamento donde hablaban era citar algo de esta porción. Entonces, dice, el lugar de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación. Todo el pasaje está puesto allí para identificar de cuál porción de la Biblia. No dice que solamente estos dos versículos se leían, pero él da estos dos versículos para identificar el lugar. Bueno, es mucho más fácil decir Isaías 53, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no había un Isaías 53, todo el libro de Isaías, y ellos tenían que ir arrollando su rollo hasta encontrar este lugar donde venía este pasaje. Desde luego, usando los diferentes pasajes, se empezaban a dividirlos en diferentes porciones para lecturas en la sinagoga y todo esto. Y de allí venía la idea más después de dividirlo en capítulos y luego después en versículos. Leemos en un pasaje donde habla del Salmo segundo. Bueno, esto nos dice que sí, los salmos eran distintos capítulos, porque cada uno era un salmo, una poesía que se cantaba en el templo. Pero en los otros libros no fueron divididos en capítulos hasta no hace mucho, en el siglo VIII, y luego los versículos solamente hace unos 500 años. Ya pasemos al Romano número 10. Romano número 10. Y aquí vamos a hablar del orden de los libros de la Biblia hebrea. El orden de los libros de la Biblia hebrea. Acabo de decir que la Biblia hebrea es otro nombre de Antiguo Testamento. Pero para los judíos no hay tal cosa que Nuevo Testamento, entonces no lo llaman Antiguo Testamento. Para ellos esta es la Biblia, los libros que tenemos nosotros desde Génesis hasta Malaquías, esta es su Biblia. Entonces la Biblia hebrea solamente contiene estos escritos. Pero su manera de dividir estos libros es diferente que en nuestra Biblia. En la Biblia hebrea, que acabo de enseñarle una hoja, en esa Biblia los libros vienen de diferente orden. Y esto es lo que les voy a decir. Las tres divisiones, entonces, la A mayúscula, las tres divisiones de la Biblia hebrea. Número 1, tenemos la ley. La ley. Y ya saben cuáles libros son, ¿verdad? La ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se llama el Pentateuco, 5 libros, y son los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés siempre se han tomado por una unidad en sí, una unidad íntegra. Entonces, la primera división de la Biblia hebrea es de la ley. La segunda división ya es diferente. La segunda división es los libros de los profetas. Los libros de los profetas. ¿Y cuáles profetas? Bueno, se va a sorprender. Bajo la ley tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero bajo los profetas, el primer libro de los profetas es Josué. Y luego Jueces. Y luego Ruth. No, no es Ruth, es Samuel. Aquí puede ir apuntando en su bosquejo. Bajo los profetas, 8 libros de profetas, Josué, Jueces, Samuel y luego Reyes.
Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y luego Isaías, no, Crónicas no. Isaías, y sí, Isaías es profeta. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un otro libro de profetas, no es Daniel, se llama el libro de los 12. El libro de los 12. ¿Cuál libro será esto? Bueno, un solo libro de los 12 consta de los 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, hasta Malaquías. Vienen aquí en un solo libro en esta segunda sección. Pero esta segunda sección se llama los profetas. Quizás esta nos puede ayudar a comprender que quizás Samuel y Reyes fueron escritos por unos profetas. Quizás Samuel tenía que ver con una parte del escribir, pero Samuel muere en 1 de Samuel, por seguro él no escribió 2 de Samuel, solamente lleva su nombre. Quizás era otro profeta después que los escribía, no sabemos. Pero son 8 libros, pero puede ver que incluyen mucho más que 8. En Samuel se incluyen nuestros libros de 1 y 2 de Samuel. Entonces ellos cuentan 1, nosotros contamos 2. Reyes son 1 y 2 de Reyes. Nosotros contamos 2, ellos nada más un solo libro. Y la tercera división se llama las Escrituras. Las Escrituras, o también se llama los escritos. También se llama los escritos. En esta sección, en la Biblia hebrea, hay 11 libros, o ellos cuentan 11 libros. Son, en primer lugar, Salmos. El primer libro de esta sección se llama Salmos, es nuestro libro de los Salmos. A veces ellos designan toda esta sección, en lugar de decir la ley y los profetas y las escrituras, dicen la ley, los profetas y los salmos. Luego, siguiendo Salmos, viene el libro de Job, y ahí puede ir apuntando en su guía. Número 1, Salmos. Número 2, Job. Número 3, Proverbios. Job, Proverbios. Número 4, Ruth. Aquí viene el libro de Ruth. Número 5, Cantares. Número 5, Cantares. Número 6, Eclesiastés. Número 7, Lamentaciones. Número 8, Esther. Número 9, Daniel. Número 10, Esdras, Nehemías. Es un solo libro, pero nosotros tenemos 2 libros, pero es el mismo libro, el mismo escrito, pero se llama Esdras, Nehemías. Y luego, número 11, Crónicas. Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Bueno, no se asusten. No es necesario aprender estos libros en este orden. Muy apenas van aprendiéndolos en el orden que viene en nuestra Biblia, y con esto basta. Pero deben de saber de esta diferencia en el orden en el libro hebreo. Y en la próxima clase les vamos a explicar por qué deben de ser enterados de este material. Y así
con estos datos bíblicos, conociendo mejor nuestra Biblia.